Muy bien, hermanos, estas son las últimas palabras, recomendaciones y advertencias de nuestro Señor Jesucristo hacia sus discípulos. Y aquí Jesús siempre fue muy claro en dar las partes no muy cómodas para las personas que estaban siguiéndolo a Él, es decir, para los cristianos. Él era muy claro en cuanto a dar las advertencias y no solamente promesas acerca del Evangelio. Lo vemos muy claramente en Lucas capítulo 9, en los últimos versículos. Hay 3 individuos que quieren ser cristianos, quieren seguir a Jesús. Y yendo uno de ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, le dicen a Jesús. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré. Muy probablemente todas estas personas eran candidatos a ser bautizados en muchas iglesias o a hacerles repetir una oración de fe para declararlos salvos. Pero a Jesús no le interesaban los números, sino discípulos. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Jesús les estaba diciendo en pocas palabras: está bien, quieren seguirme, que ninguna atadura familiar sea piedra de tropiezo para seguirme a mí. Que ningún tipo de amor compita con el amor que me tienen que tener a mí. El amor que tienen que tener hacia mí debe ser superior hacia su familia, hacia sus padres, y no debe de nada interferir entre su llamado y yo, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces Jesús, vuelvo a decir, Él no estaba preocupado por números, pareciese que ni siquiera estaba preocupado por seguidores. En cierto momento, igual, cuando sus discípulos abandonaron a Cristo, Jesús se dirigió a los apóstoles y les dijo, a los 12, les dijo: ¿ustedes también quieren irse? Si quieren, váyanse. Y Pedro le responde: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces Jesús siempre estaba poniendo en claro las cosas. ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué conlleva el cristianismo? El cristianismo lleva promesas de vida eterna, de vida en abundancia, de gozo inefable, un gozo que no puede ser explicado por este mundo, pero sí también hay partes donde nos avisa que estamos en un mundo hostil y que hay un odio profundo hacia los cristianos en este mundo. Es decir, este mundo, una vez que hemos nacido de nuevo, Satanás y la carne y las personas que están sin Cristo nos tienen un rechazo profundo hacia nosotros. Pero ¿por qué nos odian a nosotros? ¿Por qué nos odian? Es porque odian a Cristo. ¿Y por qué odian a Cristo? Esas preguntas vamos a responderlas a continuación. Versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Nuestra identificación con Cristo, el reflejo de su carácter de Cristo, el fruto del Espíritu, la santidad que hay en nosotros por causa de la gracia de Dios, es una causa del odio del mundo hacia nosotros. El aborrecimiento es lo más familiar que un cristiano puede tener entre nosotros, aparte del amor, porque nosotros no somos bienvenidos en ninguna parte del mundo por causa de Cristo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Debemos tener claro que nuestro Señor, si fue escupido, nosotros no debemos de esperar ser aplaudidos. Si Él fue crucificado, nosotros no debemos esperar algo menor que eso, porque el siervo no es mayor que su amo. Eso es lo que Jesús le dijo en el lavamiento de pies a sus discípulos.
y les dijo, ustedes deben de ser la misma humildad, pero ahora les está diciendo, lo que me hicieron a mí, le van a hacer a ustedes. El sufrimiento que yo tuve aquí, todo el odio que se fue cargado sobre mí, sin causa, será vuelto sobre ustedes. Entonces, y es por esta razón que muchas personas que se acercan al cristianismo y no conocen estos detalles y no se les ha dicho, terminan apostatando, renegando de su fe, porque hay una idea de que el cristianismo es como una terapia ocupacional, es como algo que uno tiene que venir a escuchar un sermón muy bonito y ver a Jesús como alguien que te puede dar paz y amor y felicidad y que te puede arreglar los problemas. Esa es una de las grandes herejías que se predica hoy en día, de un Jesús terapéutico, de un cristianismo que solamente ofrece paz. Si el cristianismo fuera solo eso, fuera una religión más del mundo, porque el budismo, el islamismo, el maoísmo, el yoga, hacer yoga, todas estas prometen paz y felicidad. Entonces Jesús fuera algo más de eso. Y tenemos que tener muy claro que la única religión con la que se ha hecho carnicería fue solamente con el cristianismo. Después de la época de Cristo, fueron 200 años de persecución contra el cristianismo. Constantino legalizó el cristianismo en Milán, cesó por un breve tiempo, pero a la cabeza de la Iglesia Católica comenzó la Santa Inquisición, que duró 500 años. A eso se le tiene que sumar el régimen nazista, el nazismo y el comunismo. Mataron más de 40 millones. Hay cifras inimaginables de personas muertas por causa del evangelio. Y volvamos a nuestra época. Hoy ha aumentado la persecución más que en la época de Cristo. Más que en la época de Cristo, más que en la época bíblica, más que en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Cada 5 minutos muere alguien por la fe, alguien está pereciendo por causa del evangelio. Y debemos entender que esto no es algo novedoso, porque Jesús lo prometió, que eso es lo que nosotros vamos a recibir por paga en este mundo. Y es un mensaje tal vez no muy cómodo, y aún así tú debes entender que no hay otro lugar donde uno puede ir para tener paz y felicidad que no sea en Cristo, a pesar de la persecución. Debemos entender que Cristo es el único suficiente Salvador de nuestra alma, a pesar de todas estas cosas que les estoy mencionando. Después dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. A Cristo le pusieron una corona de espina, nosotros no esperemos una corona de gloria. Si a Cristo lo escupieron, no esperemos ser aplaudidos. Si a Cristo lo rechazaron, no esperemos ser aceptados por el mundo. Nosotros somos la sal, y la sal hace que la gente la escupa. No somos un caramelo para el mundo. Siempre tendremos algo en común, un pasaporte de identificación que nunca seremos bienvenidos o tendremos comodidad en este mundo. Nunca. Porque lo que pasó con Cristo pasará con nosotros. Hay ejemplos muy claros de lo que pasa cuando alguien se convierte a Cristo. Cuando alguien quiere ser honesto en el trabajo y todos quieren mentir, uno no es bienvenido en ese trabajo. Cuando uno quiere entrar en un área laboral, tiene que pagar a un padrino, ¿cierto? Un cristiano no puede hacer ese tipo de cosas, entonces no es bienvenido. Si un joven o una jovencita quiere llegar virgen al matrimonio, en este mundo es digno de burla y menosprecio, que eso es de la época pasada, eso es de los dinosaurios, eso ya pasó. Si alguien quiere hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios en su familia, en su trabajo, en su universidad o colegio, nunca será bienvenido. Siempre será alguien que sea un estorbo. ¿Pero por qué es ese estorbo? Porque habita en el cristiano la santidad de Dios. Y esta santidad
hace que incomode a otros, pero no es una santidad intrínseca que nosotros tenemos, es una santidad que Dios ha puesto en el carácter del cristiano. Por eso que para nosotros, cuando pecamos, siempre está el Espíritu Santo dándonos convicción de pecado y llevándonos al arrepentimiento. No demostramos perfección, no demostramos el 100% de santidad, pero sí demostramos con lo que hay en nuestras vidas, y espero que sí, en la vida de ustedes y todos nosotros, que hay una marca, que hay un pasaporte en nuestras vidas, y es la persecución. Y es en algunos casos de mayor o menor intensidad. En algunos casos llega hasta la muerte, en otros casos es una burla, es una crítica, es una difamación, pero Jesús dijo en las bienaventuranzas: bienaventurados son los que por causa de mí son vituperados, hablan mentiras, son calumniados, porque ustedes tienen parte con los antiguos, con los profetas. Ahora, si en tu vida todo es una calma y es una paz, y donde quieras que vayas encajas con el sistema, ese es un problema. Porque si de verdad en tu trabajo nunca ha habido no se dan cuenta que sos cristiano por tu forma de conducta, hay un problema. Si siempre estás siendo bienvenido por todas las cosas que haces, en donde vayas, y no hay evidencia de tu fe, porque donde hay evidencia de tu fe, hay persecución, hay indiferencia, hay burla, hay menosprecio, hay sarcasmo. Si siempre donde vas no suceden estas cosas, debes de preguntarte, ¿qué está pasando con tu fe? Porque no es normal eso, no es normal. Siempre habrá algo que pase que otros te rechacen en alguna manera. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si hay algo que en esta porción podemos ver constantemente, es la palabra aborrecimiento. Pero esta palabra aborrecimiento no está suelta. Esta palabra aborrecimiento connota una emoción violenta también, que llega hasta el punto de matar. Porque el fin último del odio es la muerte, que es lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Y esa muerte es algo que nosotros debemos esperar que Él sufrió. Yo no sé cuántos de nosotros aquí nos preocupamos por la iglesia perseguida o nos preocupamos por nosotros, cómo estamos en este sentido de la palabra. Jesús en esta porción está diciendo que si yo no hubiese venido, no hubieran sido culpables de pecado. Pareciese que dijera eso, pero en realidad Jesús vino para salvar al hombre de sus pecados. Si yo hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro haya hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pareciese decir que esta porción, que si no venía Jesús, nosotros podíamos ser excusados de pecado, o sea, que no hubiésemos pecado, pero eso no es lo que quiere decir. Jesús lo que está diciendo es, probablemente refiriéndose a Romanos 1, porque muchas veces alegar ignorancia no nos exime de culpabilidad. Cuando una persona maneja por una carretera y cree que no, y el límite de velocidad son 100 kilómetros por hora, y esta persona se pasa a 160 kilómetros por hora, el policía le dice que debe de pagar una infracción y ser detenido. El policía no le va
perdonar por no saber. Bueno, es algo así lo que está hablando Jesús. Dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dios ha puesto señales en el mundo evidenciando que Él existe a través de la creación. Y nadie en el mundo se puede excusar de que no existe Dios. Todo el mundo tiene claro en su conciencia de que existe un Dios. Desde el Génesis hasta este minuto. Nadie puede excusarse. Dios se ha revelado por medio de la creación. Pero en la venida de Cristo el hombre fue mucho más culpable y responsable de un pecado mayor, de haber rechazado al 3 veces santo en persona aquí en la tierra. Fue rechazado, fue crucificado por este mundo y nadie se puede excusar de esa verdad, nadie se puede excusar de esa verdad. Vino una luz mucho más refulgente, mucho más pura, mucho más santa, mucho más clara, la imagen de Dios en persona, la esencia de Dios en persona. La segunda persona en la Trinidad habitó en este mundo y eso le cargó mayor culpabilidad al hombre porque sin causa lo aborrecieron. Esa es la verdad que Cristo está diciendo acá. Este mundo tiene un juicio mucho peor. Porque ya no es solo la creación que ha sido manifestada, sino el Hijo de Dios ha venido a este mundo y ahora son mucho más culpables. Dice el versículo 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Él vino aquí al mundo, pero el mundo prefirió amar más las tinieblas. Ahora, es natural que una persona pueda sentir cierto rechazo o incluso odio hacia personas como Hitler, Stalin, Mussolini, este tipo de dictadores que han matado multitud de personas. Pero sentir odio por Cristo, ¿por qué? Porque Jesús incluso se adelanta a todos estos personajes que yo mencioné, poniéndose Él como primer lugar antes que ellos. El mundo me aborreció sin causa. ¿Cuál es la causa para que el mundo aborrezca a Cristo? La causa única es porque el hombre ama su pecado. Esa es la razón principal porque Cristo es receptor de odio del mundo. Porque ama su pecado. Jesús aquí está diciendo muchas cosas. Por ejemplo, algo que quiere transmitir el autor aquí en esta parte. Que Jesús está siendo odiado por una causa principal. Dos cosas. Su vida, su conducta y su mensaje. Esa es la razón por la cual hacen carnicería del cristianismo. La conducta y el mensaje. Hoy en día se predica a un Jesús psiquiatra, psicólogo, un Jesús que no salva a nadie de nada, un Jesús que promete todo pero no salva de nada, promete dar muchas cosas pero no te salva de nada. Se predica a un Jesús sin salvación, una gracia sin santidad, un cristianismo sin el Espíritu Santo. Y hay un montón de bautismos de gente pagana, impía, que no conoce a Dios y que no sabe nada de Cristo. Eso es lo que está pasando hoy en día. Cuando tú le dices a alguien que Jesús está viniendo para salvarnos de la ira venidera,
y que no hay nada bueno en ti y que eres una persona totalmente depravada en tus delitos y pecados, eso es algo muy ofensivo. Y decirles después que un judío hecho Dios murió por tus pecados y que Él es el Salvador, uno que está colgando en una cruz, que Él es el vencedor del mundo, Él es el campeón de nuestra alma. Eso es un mensaje ofensivo. Decirle a las personas que hay un infierno, que es un lugar donde habitarán por la eternidad de eternidades si no ejercen arrepentimiento y fe. Ese es un mensaje que va a chocar. Decirle a las personas que hay un infierno, decirle a las personas que solo hay un mediador, solo un hombre, Jesucristo, que puede acercarnos al Padre. Solo uno, no hay más, solo es un camino angosto. Y para entrar al cielo hay que ser como Cristo. No puede ser otra persona, no puede ser ni más ni menos. Para entrar al cielo debe ser como Cristo. Debe ser totalmente santo. No puedes entrar al cielo sin menor santidad que la de Cristo. Dar un mensaje así provoca en este mundo. Provoca. Se predica un evangelio, Cristo predicó un evangelio que incluía estas advertencias. Si no, la pregunta es, si Cristo vino al mundo, ¿de qué vino a salvarnos si solamente nos da felicidad y paz? ¿De qué vino a salvarnos Jesús si solamente nos da promesas de abundancia? ¿De qué vino a salvarnos Cristo si solamente lo vemos a Él como un buen maestro? Él no vino a salvarte de nada si lo ves así. Y no conoces a Cristo si lo ves así. La función principal de la venida de Cristo fue para decirte, estás muerto en tus delitos y pecados, no sirves para nada, no tienes valor para nada y solo mereces ir al infierno. Eso es lo que el Evangelio te dice en un comienzo. Eso es lo que significa seguir a Cristo. Entender que tú no tienes autoestima ni valor alguno para Dios, excepto si te arrepientes y ejerces fe en Jesucristo. Ahí te convertirás un hijo de Dios y todos los beneficios de Cristo serán tus beneficios. Y Dios te amará como Cristo ama a su Hijo. Y ya no te verá a ti, sino verá a Cristo en ti. Y tendrás vida en abundancia. Y tendrás una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la verdad del Evangelio, pero Cristo choca y le revienta a las personas de que Él atenta directamente contra nuestra imagen personal. Él destruye nuestra imagen personal antes de venir a Él. Él nos hace ver tal y como somos. Es por esta razón que el Evangelio reclama exclusividad sobre cualquier otro sistema de creencia o ideología que se quiera instituir en este mundo, ofreciendo una especie de salvación para el hombre. Es por eso que el Evangelio es exclusivo para dar salvación y perdón de pecados. No hay otro nombre, no hay otro camino, solo un mediador, y debemos de mirar a Cristo como el todo para todos. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Aquí, ¿quién da testimonio? ¿El Espíritu Santo o nosotros? El Espíritu Santo y nosotros, ambos, los dos dan testimonio. El Espíritu Santo da testimonio al Padre usándonos a nosotros. El medio por el cual el Espíritu Santo se mueve en este mundo es la iglesia. Y es por esa razón que nosotros somos perseguidos, porque el Espíritu Santo da testimonio. Cuando uno predica, cuando uno va a hablarle a alguien de Dios, en sí mismo está haciendo un acto sobrenatural, porque es el Espíritu Santo que está obrando en esa persona para dar testimonio. ¿Saben qué es lo interesante de esta palabra testimonio? Significa el que muere por su fe.
Los testigos son los que mueren por su fe. Y aquel testigo que no habla de lo que él ha visto y ha conocido, debe de morir por injuria, por no haber hablado de lo que él conoce. Un testigo es aquel que da testimonio, pero testimonio de qué? De lo que ha visto y oído, de lo que conoce. Y si no lo hace legalmente, debe de morir. Pero nosotros damos testimonio de él. Debemos de dar testimonio de Dios el Padre y del Hijo. Quiero que veamos acá en Hechos 5, 29, respondiendo Pedro, no lo busque, yo lo voy a leer. Hechos 5, 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Esa era la conciencia de los apóstoles, que nosotros y el Espíritu Santo hemos dado testimonio. Ellos habían recibido latigazos, pero ellos salieron gozosos de esos latigazos porque fueron vituperados, fueron castigados por causa del nombre de Cristo. Es decir, cada vez que al apóstol Pablo lo maltrataban, lo apedreaban, lo querían matar, o cuando a Pedro lo crucificaron, para ellos cada burla, cada azote y cada persecución que ellos recibían era como una medalla de honor, porque eso quería decir que estaban haciendo las cosas bien. Ellos estaban siendo reconocidos como Cristo fue reconocido en este mundo. ¿Y cómo fue reconocido Cristo en este mundo? Con la muerte. Cuando Esteban fue apedreado, el primer mártir de la iglesia de Cristo, cuando él fue apedreado, dicen Hechos que los fariseos, los saduceos, no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con el que hablaba Esteban. El Espíritu Santo. No podían resistir. Y como no podían resistir a la sabiduría en la defensa que él presentó contra todos la cúpula religiosa de ese momento, tuvieron que matarlo. Porque este mundo no puede resistir a este mensaje. Son dos cosas. O eres un enemigo de Dios, o eres enemigo del mundo. No hay un término medio. O estás con Cristo en todo, o no estás con Cristo en nada. Este mensaje tiene que ponerte en uno de esos dos lugares. ¿Sales de aquí odiando a Dios, enemigo de Él, o sales de aquí siendo su amigo de Él y de Él para ti como un padre? No estoy hablando de un fatalismo. No estoy hablando de una tragedia para todos los seguidores. Estoy hablando de una advertencia que Cristo les dijo a ellos antes de irse de este mundo, que serán menospreciados. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Hay formas intensas de persecución. Hay formas de odio extremo de persecución. Y esto está sucediendo en países donde el evangelio es ilegal, donde hay dictaduras políticas y teocráticas, religiosas. ¿Sí? Pero ellos saben, esos hermanos saben que este mundo es su enemigo y que este mundo los aborrece. Ellos lo saben, lo tienen muy claro eso. Ellos saben porque ellos no están cómodos aquí. Pero lo triste es que tal vez los que están en mayor situación de peligro somos nosotros en este lado de Occidente. Estamos muy cómodos, muy seguros
Y muchas veces ni siquiera queremos irnos al cielo porque estamos tan cómodos aquí que disfrutamos de todo lo que este mundo nos puede dar, incluyendo el pecado, y estamos siendo adormecidos por tantas cosas que nos ofrece este mundo. Tal vez los que están en mayor situación de peligro somos nosotros que estamos en este lugar. Y no son aquellos que están muriendo por la fe, literalmente. Y somos nosotros. ¿Saben por qué? Por estas razones. Aquí nadie tiene miedo de que entren a su casa y secuestren a su hija y le hagan una esclava sexual, ¿no? Nadie tiene miedo de eso. Aquí nadie tiene miedo de que entren a tu casa y te maten delante de tus hijos. O que venga un tractor y empiece a tumbar las paredes de la iglesia. Nadie tiene miedo de eso. Allá sí lo tienen. Y saben que este mundo no es de ellos, no les pertenece. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que estamos muy cómodos con lo que tenemos y con lo que hacemos. Que no somos un pueblo que se esfuerza por conocer a Dios y por darlo a conocer a otros. En otros lugares tienen que arrancar páginas de la Biblia para poder predicar. Tenemos una Biblia que no la usamos para predicar a nadie el resto de la semana. Y Cristo está haciendo estas recomendaciones a personas que iban a fundar su iglesia. Y esa tarea no se terminó con ellos. Esa tarea se perpetúa con nosotros aquí. Y nosotros estamos respondiendo a este llamado de Cristo. Cristo le dijo a estas personas estas palabras para que ellos se esfuercen en el conocimiento de Él y en darlo a conocer a Él. Nosotros estamos cumpliendo con ese rol, en conocerlo a Él y darlo a conocer. El día en que tú empieces a dar a conocer a Dios, no solo con tu conducta, sino que predicando, empezarás a ver persecución. Empezarás a reconfortarte ahora con estas palabras. Tal vez estas palabras de hoy fueron como algo que nunca las viviste y tal vez es para otros que están viviendo en el otro lado del extremo del mundo. Pero ¿sabes por qué estas palabras no han penetrado en tu corazón? Por dos cosas. Tu conducta no está reflejando el carácter de Cristo y tampoco estás predicando el evangelio de Cristo. Y por eso es que tú no estás recibiendo ningún tipo de persecución en tu vida. Cristiano. Y no estoy diciendo que con esto somos personas que sin sentido común hacemos las cosas, que estamos yendo a meter de una forma incómoda el evangelio donde quiera que vayamos, sin paz y sin amor. No, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de que hay personas de que conocen la palabra, pero no la viven y mucho menos la predican. Y eso te hace una persona, un cristiano de la secreta, que nadie sabe, nadie te conoce y estás cómodo aquí. Y tú tienes mucho peligro, más peligro que esas personas que están pereciendo por su fe. Versículo 4 del 16. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Jesús no nos está pidiendo algo que Él no hizo. Jesús no nos está pidiendo algo que Él no vivió. Jesús con su ejemplo nos está instando a vivir lo que Él vivió y morir como Él murió. Yo no sé cuántos de aquí se han molestado alguna vez por una injuria que le han hecho, una difamación. En el siglo II corría un rumor entre los judíos y Roma de que Jesús era un bastardo, de que María tuvo relaciones con un romano y nació de ahí Jesús, que Jesús fue un hijo de fornicación. Ese era un rumor. Después, a los cristianos se les acusaban de ser ateos, porque no adoraban a sus dioses grecorromanos en la época.
Después a los cristianos se le acusaron de ser incestuosos, de que tenían relaciones entre hermanos por el ósculo santo, porque habían matrimonios y se decían hermanos, tergiversaban la verdad y demás cosas. Hermano, eso pasó antes y eso tiene que seguir pasando, porque Jesús lo prometió, que va a pasar. Y si no te está pasando eso, es porque algo está mal en tu fe. Es porque algo mal está en tu forma de vivir. Y ahora parece muy irónico hacer un llamado a Cristo, después de haber dicho todas estas cosas, del aborrecimiento, el odio que tiene el mundo hacia los cristianos. Pero vale la pena porque Jesús dijo al final de este capítulo: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús ha prometido no dejarnos en el desconsuelo ni en el sufrimiento a la deriva. Él ha prometido ofrecernos paz y consuelo, porque Él primero ha vencido todo este odio, toda la animadversión del mundo que tiene hacia el Evangelio. Cristo lo venció y Él ha prometido darnos de su paz, porque Él ha vencido al mundo. Esta es la promesa final de todas estas adversidades, porque lo más difícil es vivir lejos de la gracia de Dios y creer que estás teniendo una vida en abundancia. Porque el secreto de la felicidad no es la carencia de aborrecimiento del mundo hacia el cristiano. El secreto de la felicidad para el cristiano está en obedecer a Dios. De ahí proviene nuestra felicidad. No de no recibir aborrecimiento, ni odio, ni vituperio. Es más, estas cosas que se nos vienen en negativa a nosotros son causas de felicidad para el cristiano. No porque somos masoquistas, sino porque estamos recibiendo lo que nuestro Señor recibió. Pero Él ha prometido darnos consuelo, porque Él ha vencido al mundo. Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Tenemos la perla del gran precio. Tenemos el tesoro escondido. Tenemos todo lo que el mundo no tiene, porque el mundo no tiene nada y solo perdición y hundimiento en el infierno, solo eso. Y el cristiano tiene todo, aunque carezca de cualquier bien material. Lo tiene todo porque tiene a Cristo. Y Él ha prometido estar con nosotros porque Él ha vencido al mundo y vale la pena ser cristiano por eso. Esa es la realidad de la persecución. Vale la pena ser perseguido porque Cristo venció al mundo y porque Él venció al mundo. Vale la pena ser cristiano porque tenemos el tesoro del gran precio, el tesoro invaluable, algo que se nos ha sido dado, ni siquiera lo hemos buscado. Dios el Padre nos ha otorgado esta gracia para ver con nuestros ojos a Cristo de una manera suprema e inmensamente hermoso. Y si ese no es tu caso, hermano, amigo, si ese no es tu caso, hoy te invito a que ejerzas fe y arrepentimiento en Cristo, en que te mires y te abandones y que entiendas que no hay nada bueno en ti, no hay nada digno en ti para que Dios te ame como un padre ama a su hijo, y que solamente Cristo en ti te hace infinitamente digno del amor de Dios. Y supremamente serás amado hasta la eternidad, y no habrá fin. El futuro no conocerá el fin, porque Dios te mantendrá en sus brazos. Y lo mejor de eso es que nosotros no nos aferramos a Él. Él se aferra a nosotros, porque Él ha prometido obrar por medio de su Espíritu en nosotros todos los días. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque tú has vencido al mundo, Señor.
Y junto con esto, tú nos instas, Señor, a ser valientes y salir adelante, Señor, en medio de la persecución. Gracias, Señor, por tu ejemplo. Gracias, Señor, y te pedimos perdón porque nuestro cristianismo no alcanza, Señor, a esta palabra, Señor. Nosotros no podemos por sí solos obedecerte. Necesitamos la asistencia de tu gracia, de tu Espíritu Santo para poder caminar esta verdad, Señor, para poder vivir esta verdad, Señor. Hoy te pedimos, Señor, por las personas que están siendo martirizadas por su fe en Corea del Norte, en Afganistán, en todos los países islámicos, Señor, y comunistas radicales, Señor. Te pedimos por ellos, Señor, para que seas la fuerza de tu Espíritu Santo, la gracia de tu poder, Señor, consolándolos, dándoles aliento a nuestros hermanos, Señor, que ellos sigan predicando tu palabra, aún con el abono de su sangre, que es la propagación del Evangelio, Señor, cada mártir muerto, Señor. Señor, gracias por esas personas y ayúdanos, Señor, a orar por ellos cada día y tenerlos en nuestras mentes y oraciones, Señor, todos los días, Señor. En el nombre de Jesús, amén.